Bueno, buenas tardes. Estamos con Antonio Ortega. Antonio es coordinador dentro del grupo sanitario Reinservida, y dentro del modelo que utilizamos en Reinservida es importante el papel que juegan los adictos en recuperación o recuperados dentro del proceso de tratamiento. Gracias por atendernos, Antonio. Buenas Gracias a tardes. vosotros. Y quería preguntarte, Antonio, cómo se desarrolló tu adicción y qué te llevó a ser monitor. ¿Cómo ha sido tu adicción? Pues mi adicción realmente se desarrolló, me encontré en una situación realmente que no supe gestionar, ¿no? Yo diría que fueron muchas frustraciones juntas a nivel competición y a nivel de trabajo, y eso lo que como que me empujó ¿A nivel competición a qué te refieres, Antonio? a nivel competición, porque yo antes competía ¿Competías en qué? en doma clásica, ¿no? Y bueno, al final el trabajo también era exigente, ¿no? Y yo creo que ese nivel de frustración que yo no era capaz de manejar, no era capaz de gestionar, y quizá la idea falsa de que con mejores caballos y demás, pues podría alcanzar mejor nivel. Y eso fue lo que a mí me empujó realmente a jugar. Si me quieres decir que tenías unas expectativas poco realistas de tu situación dentro del trabajo, Sí, en cierto sentido sí, de llegar a cierto nivel de éxito, que no fue del todo así. efectivamente. Y eso te llevó a... Eso me llevó a jugar, eso me llevó a querer ganar más dinero, tener más dinero, simplemente por la idea de que, la falsa idea de pensar que así podría conseguir un caballo mejor y eso me haría quedar mejor a nivel deportivo y a nivel laboral. El principal problema ha sido el juego. Sí, Jugabas a casinos, tragaperras, apuestas deportivas. en casino. Yo en casino y bueno, tenía la obsesión con un juego en concreto del casino, que era la ruleta, y ahí podía pasar, o sea, salía de trabajar y lo primero que pensaba era ir a jugar y así era continuamente. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un problema? Cuando yo no quería seguir, o sea, yo no quería jugar y sin darme cuenta estaba allí y otra vez jugando, cuando a lo mejor pues pedía dinero pensando que iba a poder recuperar lo que había perdido y devolver eso y encima ganar dinero, ahí ya me di cuenta que tenía un problema. Llega un punto en el que realmente yo ya no podía más, y como no podía más se me pasó incluso la idea de coger y quitarme de en medio. ¿Por qué crees que ocurre eso, Antonio? Que uno no quiere hacerlo, pero a pesar de no querer hacerlo, continúa haciendo. Yo creo que es debido, bueno, pues a la adicción realmente, ¿no? Al final es una enfermedad en la que perdemos completamente el control sobre los impulsos que tenemos y eso nos hace ir detrás de aquello que nos da, entre comillas, esa satisfacción momentánea, ¿no? Esa recompensa inmediata que se busca de manera continuada. ¿Cómo es tu familia, Antonio? Mi familia es una familia, una buena familia. ¿Hay problemas de adicciones dentro de tu familia? No, ese es el único caso que ha salido visto. Pero vamos, mi padre es una persona normal, mi madre es una persona normal y ¿Qué te llevó a ponerte en tratamiento? pues realmente fue a ¿O través, hubieron intentos previos? no, No. fue la primera vez y realmente fue el hecho de ya decir, es que como sigue así, al final me voy a quitar de en medio y llamé a mi padre, le expliqué la situación, le pedí ayuda y bueno, al ¿Y qué final hiciste? ¿Qué ayuda te brindó tu padre? mi padre me llevó o sea, encontró un psicólogo allí en Madrid, que era donde yo estaba viviendo, y ese psicólogo pues nos recomendó el ingreso, el ingresarme en un centro y fue como cogí y acabé aquí, encontré esto y me vine para acá. ¿Ingresaste por voluntad propia? ¿Tú querías hacerlo? Yo sí, yo estaba ya cansado, yo no quería seguir como estaba en ese momento, la verdad. Yo lo que quería era que alguien me dijese la manera de que no volviese a pasar, porque realmente yo soy una persona que
Es disciplinada, se esfuerza en su trabajo, se esfuerza en sus cosas y para mí fue un palo muy gordo el hecho de verme supeditado de tal manera a algo que no era capaz yo de decir no lo hago y hacerlo. Entonces yo necesitaba la forma y que alguien me diese la explicación de por qué no podía parar y cómo pararlo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso en el centro? Bueno, al principio sí que fue un poco más duro, ¿no? Porque al final mm, uno se da cuenta de todo lo que pierde, ¿vale? De todo lo que ha perdido en ese momento, del daño que se hace a la familia, porque al final cada vez que viene a lo mejor a una terapia familiar, pues lo exponen, ¿no? Y yo pensaba que, claro, al no saber nada de mi padre, no había sufrido nada, cuando era realmente mentira, porque él había visto en mi comportamiento y actitudes desde muy pequeño que sí que había sufrido, ¿no? Y bueno, el proceso fue complicado porque cuando uno empieza darse cuenta realmente de cómo se comporta, de cómo se mueve, cómo no se mueve y cómo piensa o siente, mm, a veces resulta incluso doloroso o frustrante para uno. ¿Te consideras distinto al resto de los adictos, Antonio? Realmente no. Hay algo que observamos bastante en terapia, y es que el jugador, el ludópata, Ujú. se considera distinto al alcohólico, al drogadicto, ¿no? Porque su problema no es con ciertas sustancias, sino su problema es algo más conductual, ¿no? Ujú. Tú has pasado por ese proceso, has tenido ciertas dudas de pensar si el juego sí, he perdido el control con el juego, pero igual puedo beber alcohol o puedo consumir otro tipo de drogas de ocio. Una vez que ingreso y pasó un tiempo, no. Sí que recuerdo que a lo mejor las primeras semanas sí que yo mismo me hacía distinciones con los demás, ¿no? Porque decía, este está muy mal, este otro está mucho peor, lo que han hecho ellos. Sí que es cierto que ahí sí que como que me separaba, ¿no? Pero con las terapias y bueno, con la ayuda al final del centro y los compañeros empecé a ver las similitudes que tenía, al final a nivel de comportamiento, a nivel de no saber cómo gestionar realmente las emociones que tengo o simplemente la manera en cómo yo hacía las cosas, ¿sabes? Y eso me acercó mucho y eso me acercó a los demás y fue realmente lo que me ayudó, ¿no? Acabó esa distinción. ¿Cómo fue la salida del centro? Pues la salida del centro aparentemente fue bien, aparentemente fue bien. Lo único que bueno, las primeras semanas es como diría yo, como todo muy bonito, ¿no? Al final todo muy bonito, sales del centro, es un paso más, estás en piso y, y una vez Después de salir del centro hiciste un paso por por pisos un, tutelados, por un piso tutelado. sí. Bueno, una vez que en piso al final uno piensa que va a ser muy bonito, que al final uno tiene más libertad y demás, pero realmente uno se enfrenta, ¿no? A lo que es la realidad, en cierto sentido, de una manera protegida y controlada, ¿no? Pero se enfrenta a lo que son estímulos externos, yo me Sí, acuerdo. entiendo que los pisos están hechos un poco para eso, ¿no, Antonio? En enfrentarse a los estímulos, pero bajo la tutela del centro, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y eso, gracias a eso, pues yo creo que no me fui a jugar de nuevo, aunque yo no hubiese querido. Pero yo recuerdo la primera vez que vi dinero, realmente, yo tuve un craving que se llama, ¿no? Igual que un síndrome de abstinencia que el que puede tener cualquier persona alcohólica o que Cuando viste consuma dinero alcohol. por primera vez después del proceso en ingreso y en Sí, piso, ¿te entraron craving de ganas de ganas jugar de o simplemente de no saber una gestión sana del dinero, ¿no? no saber ¿Qué hago gestionar yo el con esto, dinero, no? eso es. Y ya no solo eso, sino que sí que es verdad que me dio un estímulo fuerte, yo no sabía qué es lo que podía hacer, hasta que al final, pues bueno, me fueron ayudando, le fui dando nombre a las cosas, ¿no? Y a día de hoy me resulta mucho más fácil y ya no tengo ese tipo de problemas ni me supone ese nada, ¿no? Al final, una deshabituación que decimos, ¿no? A día de hoy podemos considerar que Antonio acepta que tiene una enfermedad. Yo diría,
Yo diría que sí, pero hay días en los que se hace más complicado aceptarlo. Hay días que se hace más complicado aceptarlo. Cuando, cuando uno no quiere afrontar realmente las limitaciones que tiene, ¿no? Porque hay situaciones a lo mejor que de manera normal no quiero estar, pero cuando uno está desregulado, sí que es como que esas limitaciones a uno le chocan más, ¿sabes? Y como que preferiría no, de hecho prefiero en esos días prefiero no tenerlas. Lo bueno es que yo sigo teniendo mi grupo, sigo teniendo mm, mi psicólogo, mi terapeuta, que en esos momentos, pues quieras que no, pues me ayudan y me hacen recordar realmente qué es lo que ocurre. Aparte de, obviamente, que o sea, yo diría que tengo la conciencia necesaria como para no querer hacer más de lo que realmente me toca a día de hoy. ¿Cómo trabajar en la fundación, ser monitor? ¿Cómo surgió? Pues realmente fue una proposición que me hicieron, ¿no? Yo no me lo esperaba. Yo, de hecho, mi idea era seguir trabajando con los caballos, seguir trabajando en lo mío, pero Quizá también dentro de la fundación existe eh, una predisposición dentro del equipo terapéutico a saber que Antonio quizá en los caballos puede recaer es probable. y, y digan, bueno, vamos a darle la oportunidad a Antonio de dedicarse a otra cosa, ¿no? De abrir el abanico, ¿no? Sí, probablemente fuese así. De hecho, mm, yo a día de hoy monto muy poquito, pero sí, lo más probable es que a lo mejor los caballos en sí no, pero el ansia o la ambición por volver a competir, por competir, eso sí que me podría llevar a recaer de nuevo. Mm. Porque es algo que, aunque ya llevo un tiempo, yo creo que es algo que realmente no sé manejar. Algo con lo que no sé manejar a día de hoy. Te propusieron ser monitor. Me propusieron ser monitor y la verdad que era algo que no me esperaba en ese momento. Y bueno, al principio fue complicado, pero la verdad que es algo muy agradecido, ¿no? Sobre todo, a mí es un trabajo que me gusta mucho. A día de hoy me gusta mucho. ¿Cuáles son las responsabilidades de un día a día de un monitor en un centro, ¿no? Pues mira, las responsabilidades de un monitor realmente son que los pacientes, ¿no? Los usuarios, de manera individual hagan las cosas que tienen que hacer, puedan trabajar a nivel conductual, ¿no? Que es importante, sigan la rutina, los horarios, que es lo que le permite después trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Que es el hecho de poder empezar a trabajar con ellos mismos, ¿no? Con la persona que son y sobre todo el brindarles la ayuda y el apoyo que en esos momentos pues necesitan. Entiendo, Antonio, que un monitor, una de las principales tareas que tiene es mantener en la casa un ambiente de recuperación, ¿no? Que en la casa se mantenga una armonía, ¿no? Sí, eso es. Al final lo que intentamos es que ellos mismos vayan viendo que todo lo que hacemos y todo lo que intentamos trabajar con ellos realmente les beneficia y que es para su recuperación y su bien, ¿no? Eso, al final, si no se sigue el cumplimiento de las normas y demás, eso acaba pasando porque son muchas personalidades distintas, muchas personas que vienen bueno, de sus diferentes cosas, sus diferentes situaciones y al final siguen intentando actuar y relacionarse de la misma manera que hacían cuando estaban en activo. Dentro del enfoque principal que utiliza Reinservida en el tratamiento de adicciones, la terapia cognitivo-conductual Ujú. juega un papel fundamental. Y los monitores, como tú bien has dicho, en la terapia conductual jugáis un papel principal, Ujú. porque sois los que estáis todo el día con los pacientes, los que tenéis que llevar, ¿no? Que el paciente continúe su rutina, se levanta a su hora, desayuna a su hora, haga el deporte, ¿no? Es el monitor el que está un poco pendiente de que la rutina se lleve a cabo, se cumpla, Eso. tal y como se ha marcado, ¿no? Entonces juegan un papel importante, Ujú. muchas veces que esto crea confusión un poco en las familias. Sí, pero al final
los monitores somos necesarios en ese sentido, porque los terapeutas tienen sus terapias con ellos, sus terapias individuales, terapias grupales, pero si nosotros no estamos aquí para poder guiarlos, dificulta mucho el trabajo de los terapeutas y los psicólogos. Al final es como si ellos no tuviesen ese guía, ¿no? Ese, digamos, esa, lo voy a decir de una manera bonita, ¿no? Esa luz que al final es la que les está alumbrando hacia donde tienen que seguir, por lo menos a nivel conductual. ¿Cómo se aborda una situación difícil o de conflicto en el centro? Sobre todo manteniendo la tranquilidad. Mucha tranquilidad, calma. Que también tengo que decir por otra parte, ¿no? Que no suelen ser típicas, Mm. ¿no? Que no hablamos de centros en los que suelan haber muchos conflictos, como no los podemos imaginar, ¿no? No, realmente a lo mejor son casos aislados, pero cuando los hay, sí que es cierto que la resolución es rápida. La resolución suele ser rápida. Sobre todo mantenemos la calma, mm, vemos cuál es el problema, qué es lo que ha ocurrido y tratamos de resolver y mediar en el conflicto, ¿no? Y sobre todo solventarlo. Al final, ese tipo de situaciones, aunque son atípicas, podrían ser normales. Mucha gente hay pacientes que son más conflictivos, otros son más tranquilos, ¿no? Y son muchas personalidades distintas, como he dicho antes, y al final eso influye en la convivencia. Por eso siempre mantenemos el ambiente de recuperación y en caso de que surgiese algún conflicto, Influye en la convivencia, Antonio, y a la vez es enriquecedor y es sanador que las personas con distinta educación, distinta cultura incluso, puedan convivir juntas, ¿no? efectivamente, Y ahí el papel del monitor es el que juega un papel fundamental, ¿no? El ser capaz de que convivan ujú, esas diferentes personalidades, ¿no? En armonía, eso es. Al final, con nos, un objetivo común que es recuperarse. eso es. Nosotros lo que en esos casos, bueno, en la mayoría del tiempo lo que intentamos es que ellos adquieran una actitud de tolerancia y empatía con los demás, que es lo que un adicto en activo realmente carece. Aunque fuesen personalidades similares, con educaciones similares, pasaría igual, podría pasar igual, ¿sabes? Por eso es tan importante el que le inculquemos ese tipo de cosas y que trabajemos con ellos la manera de hacerlo, porque muchas veces uno no sabe cómo hacerlo. Antonio, ¿me podrías compartir alguna experiencia que haya resultado gratificante en este tiempo Sí, con algún paciente, ¿no? Que entiendo que este es un trabajo complicado, ¿no? Porque siempre trabajar con personas y que no están en su mejor momento, pues debe de ser complicado. Pero a la vez tiene que tener un componente bonito, ¿no? En el hecho de que luego pues, te puedan llamar y te puedan decir que está muy bien y que tú pusiste un granito de arena en esa recuperación, ¿no? mm, sí, la verdad que, bueno, tengo varias personas o varias cosas que podría decir, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor un perfil que hubo más complicado, ¿sabes? De una chica que tenía consumo muy elevado bueno, al final, de una sustancia que quieras que no es muy perjudicial para la persona y que venía con el control de los impulsos totalmente roto, ¿no? Al final, bueno, vivíamos situaciones con ella en la que tenía pérdida de control, continuamente quería irse, no era capaz de gestionar esa ansiedad que tenía, ¿no? Esas ganas de consumir al final con las que entró, ¿no? De hecho, recuerdo un caso en el que estuvo a punto de irse y algún conflicto tuvo en la casa con algún que otro compañero, pero a día de hoy sigue en recuperación, es una chica que realmente ha pegado un cambio radical, o sea, no tiene nada que ver con cómo llegó, con cómo está ahora, parece otra persona totalmente distinta, hace una gestión bastante buena de, de lo que le sucede en el día, de cómo lo vive ella, y, y eso a mí la verdad que en concreto a mí eso sí que me llena y yo lo agradezco el verlo así, ¿no? Es algo como que sí que es cierto que es trabajo de ellos, ¿no? El poder estar así, pero me siento orgulloso de poder decir, hemos participado en este proceso, ¿no? Y parte de esto también
tenemos que ver nosotros, ¿no? ¿Cómo se trabaja en coordinación con el resto del equipo? Sobre todo con mucha comunicación. Es muy importante el tema de la comunicación, tanto entre monitores como con terapeutas, Entiendo que a psicólogos. veces el monitor observa comportamientos que debe de comentárselos al psicólogo, que el psicólogo deberá comentárselos al médico, ¿no? Ahí hay un trabajo en equipo, ¿no? Eso es un trabajo en conjunto, ¿no? Al final nosotros estamos con ellos todo el día y de repente vemos algo y bueno, al final hay que hablarlo con el psicólogo, con el terapeuta. El psicólogo o el terapeuta muchas veces nos comenta a nosotros, oye, mira, estar pendientes porque está un poco tocado por temas del exterior o simplemente está tocado porque hemos tocado temas a lo mejor personales durante la terapia, y eso a nosotros nos facilita mucho las cosas porque podemos estar ahí en el momento en el que ellos lo necesitan, aunque sí que estamos pendientes continuamente, pero ese día a lo mejor en concreto le podemos prestar especial atención a eso, ¿no? Y los psicólogos igual pueden trabajar con ellos muchas más cosas porque vemos cómo se relacionan, vemos cómo se comportan y no es tanto lo que ellos dicen, sino lo que se ve que hacen, ¿vale? Que eso muchas veces influye mucho, porque sabemos que al final todos los adictos en activo o, o cuando están en el periodo de deshabitación suelen mentir en cierto sentido sobre ellos o sobre las cosas que han hecho o cómo lo han vivido, ¿no? Por un gran tema de distorsión, ¿no? Y eso, quieras que no, pues lo ayuda mucho. ¿Cuáles son los aspectos satisfactorios de trabajar aquí? Cuando Mm, tú llegas a casa por la noche y te acuestas, ¿te satisface tu trabajo? ¿Te llena? Sí, a mí la verdad que sí. A mí yo diría que, bueno, el ver el proceso y el progreso de una persona desde que entra hasta que los ves salir, y las familias que a lo mejor te llaman y te lo agradecen, ¿sabes? Es como que te brindan el apoyo y te agradecen el trabajo que estás haciendo con ellos. Eso para mí es lo principal, ¿sabes? Eso es lo que realmente me llena de este trabajo. Es de decir que nosotros en Reinservida hacemos una pequeña trampilla, y es que utilizamos el atractivo de personas que han pasado por el mismo proceso que lo están pasando ahora mismo los residentes. Los utilizamos un poco como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de superación, y en este caso pues Antonio lo es, ha pasado por el proceso, es un ejemplo de dejar de consumir, de dejar el consumo. Hoy en día no lo hace, se dedica a ayudar a personas que en su día están pasando por lo que él en su día pasó, y nosotros pues utilizamos eso, ¿no? Utilizamos ese atractivo, ¿no? Ese atractivo de yo quiero conseguir lo que tiene Antonio, para que ellos, los pacientes, lo tengan aquí todos los días, ¿no? Tengan aquí ejemplos vivientes todos los días de que se puede dejar de consumir. Quería darte las gracias, Antonio, por habernos atendido. Pues gracias a vosotros por hacerme la entrevista. Y que siga adelante. Muchas gracias.